¿cómo están? En esta ocasión tenemos un ejercicio de cómo encontrar la fuerza descomponiéndola en sus componentes. Entonces, en el ejercicio de hoy, en esta ocasión tenemos el siguiente ejercicio. Dice, un trineo de 25 kilogramos está inmóvil hasta que una niña comienza a jalarlo hacia arriba en un ángulo de 30 grados. Si el coeficiente de fricción estática entre el trineo y el suelo es de 0.112, ¿cuál es la fuerza máxima que debe aplicar la niña desde el trineo? Ok, entonces vamos a hacer un esquema aquí. Digamos que esta es la niña. Ya está jalando su trineo. Este es el trineo. Digamos que si esta es la cuerda del trineo. Ok. Entonces, ya que la niña está jalando el trineo, la fuerza va hacia acá. Es una fuerza, no es una fuerza lineal, es una fuerza en un ángulo. Es una fuerza angular. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es calcular esa fuerza. Y nos dice que hay un ángulo de entre lo que ella jala, digamos que esta es la cuerda, entonces hay un ángulo de 30 grados entre el piso y la fuerza que ella va a aplicar. Ok, entonces borremos todo esto y planteemos lo que es nuestro diagrama. Ok, sabemos que sabemos que generalmente al hablar de fuerza son 4 fuerzas, ¿no? Son la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza de fricción. Okay, en este caso la fuerza, sabemos que la niña hace fuerza hacia acá. Okay, entonces la fuerza no va a ser en el eje X, sino que va a ser este vector. Este vector va a ser la fuerza. Eso va a ser la fuerza. Ok, ahora tenemos la fuerza normal aquí. Fuerza peso siempre será esta. Y tenemos la fuerza de fricción hacia acá. Perfecto. Ok, ¿qué ocurre ahora? Ya como tenemos que la fuerza de fricción, tenemos que la fuerza no va a estar en el eje X, entonces va a ser una resultante, básicamente va a ser un vector angular, una hipotenusa se puede decir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber cuál es el valor de esto, debo descomponerla en sus componentes. Entonces, ¿cuáles son sus componentes? Sus componentes son el componente fuerza X. Fuerza X sería en este caso esta línea. Su componente fuerza Y. Ojo, fuerza Y no va a ser lo mismo que fuerza N, son dos fuerzas distintas. Acá solo estoy descomponiendo mi fuerza en sus dos componentes. Que básicamente estudiamos que esta es mi fuerza, esta es mi fuerza en X, esta es mi fuerza en X y esta es mi fuerza en Y. Entonces, de fuerza en Y, fuerza en X y fuerza. Y esto hay un ángulo de 30 grados, dijimos, ¿no? Son 30 grados. Son 30 grados. Ok, entonces lo que haremos ahora es, plantear nuestras ecuaciones de la sumatoria de fuerzas. Entonces, por ejemplo aquí, ponemos aquí la sumatoria de las fuerzas en X. De las fuerzas en X, que vamos a ver qué fuerzas en X tenemos. Tenemos la fuerza en X, tenemos la fuerza en X y la fuerza de fricción. Entonces va a ser sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a fuerza X menos la fuerza de fricción. Y recordemos que todo esto es igual a masa por aceleración en X. Recordemos que el ejercicio nos da una masa de 5 kilogramos, pero dice que está inmóvil, por ende no hay aceleración, entonces aceleración es 0, y como esto es una multiplicación es 0, entonces tenemos fuerza X va a ser igual, fuerza X menos fuerza de fricción va a ser igual a 0.
Entonces tenemos que la fuerza X, bueno, eso que está ahí. Ahora vamos con la ecuación de la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, fuerzas que actúan en el eje Y. Tenemos fuerza normal, fuerza en X y fuerza peso. Entonces, sabemos que la fuerza normal actúa hacia arriba, entonces es positiva. Fuerza en X actúa hacia la derecha, entonces es positiva también. Y por último tenemos menos la fuerza del peso. Menos la fuerza del peso. Ahora masa, aceleración en Y. Entonces va a ser, como esto es igual a 0, fuerza normal más fuerza X menos fuerza peso va a ser igual a 0. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en este ejercicio? Estamos buscando la fuerza. Entonces, vamos a pasar este triángulo aquí. Es más o menos esto. Algo así, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza es acá, fuerza en Y acá, y la fuerza en X. Ok, entonces, como estamos buscando para la fuerza, vamos a escribir nuestras funciones trigonométricas y vamos a ver cuál usamos. Entonces, coseno, tenemos que el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Tenemos que el seno igual al opuesto sobre la hipotenusa. Que la tangente es igual a opuesto sobre el adyacente. Que en este caso vemos que tenemos tenemos los 30 grados aquí, ¿verdad? Lo más importante, 30 grados aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que F va a ser nuestra hipotenusa en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos los 30 grados aquí y está la hipotenusa. Okay. Ahora, ¿qué lado está adyacente a los 30 grados? Fuerza en X. Entonces, fuerza en X va a ser el adyacente. Ahora, ¿qué lado está opuesto a los 30 grados? Fuerza Y. Entonces, fuerza Y va a ser nuestro opuesto. Esto lo ponemos para no confundirnos. Okay, entonces, como estamos buscando para la fuerza, debemos ver ¿cómo se llama? ¿Cuál de estas razones podemos sacar la hipotenusa que podemos usar? Por ejemplo, el coseno. Okay, podemos usar el coseno igual al adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, entonces sería coseno de 30 es igual a f de x sobre f. Okay. Ya teniendo esto podemos despejar para f, que pasa, como está dividiendo, pasa a multiplicar acá, recordemos. Entonces f por coseno de 30 grados será igual a fx. Entonces, si queremos encontrar para fuerza, solo dividimos acá coseno de 30, acá coseno de 30. Entonces aquí ya podemos encontrar la fuerza igual a fuerza x, que sería el adyacente, sobre coseno de 30. Pero ¿qué pasa? Esto no lo podemos usar. ¿Por qué? Porque vamos a caer, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún valor de fuerza x. O sea, fuerza x no tenemos su valor definido. Entonces, vamos a usar, en este caso, vamos a usar esta. Vamos a resolver para fuerza x. Y así luego poder despejar para f. Entonces, tenemos que fuerza x según el despeje va a ser igual a fuerza por coseno del ángulo. Okay, recordemos de dónde sale esto.
decimos que F es la hipotenusa, ¿verdad? Fx es la adyacente. Entonces, si tenemos coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa, acá solo se multiplica hipotenusa, se cancela, y se multiplica hipotenusa al otro lado también. Entonces esto va a ser que adyacente va a ser igual a hipotenusa por coseno del ángulo. ¿Ya? Ok, entonces aquí nomás vamos a definir a qué equivale f de y. F de y vendría siendo lo mismo, como vemos que esto es básicamente lo mismo, solo que en vez de para seno, en vez de adyacente es opuesto. Entonces simplemente es el mismo despeje, pero en vez de coseno es seno. Entonces fuerza en y va a ser igual a fuerza por seno del ángulo. Es decir, es como si tuviéramos esto mismo, pero en vez del adyacente, tuviéramos opuesto, y aquí tuviéramos seno. Es exactamente lo mismo. Por eso es que esto nos va a quedar igual, pero en vez de coseno, para el opuesto va a ser seno. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos cómo vamos a encontrar fuerza. Entonces vamos a resolver esto con nuestra ecuación de las sumatorias de las fuerzas en X. Entonces, fuerza X, ya definimos que fuerza X igual a fuerza por coseno del ángulo. Entonces, fuerza por coseno del ángulo, es decir, fuerza X, porque esto es esto, menos fuerza de fricción, va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué es fuerza de fricción? ¿A qué equivale? Ok, sabemos que, por definición, la fórmula, fuerza de fricción, va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Ok, el coeficiente de fricción ya nos lo dan, es 0.112. Fuerza de fricción va a ser igual a 0.112 por fuerza normal. Ahora, no tenemos la fuerza normal, no nos la da. Entonces, ¿cómo sacamos la fuerza normal? En este caso, la fuerza normal la vamos a sacar de nuestra ecuación de las sumatorias de las fuerzas en Y, de esto. Entonces, si yo quiero resolver para fuerza normal, y aquí me confundí, esto no es X, es fuerza en Y. No importa, igual se entiende. Ok, entonces, si yo quiero resolver para fuerza normal, como esto está sumando, va a pasar aquí a restar. Como esto está restando, va a pasar aquí a sumar. Entonces, fuerza normal va a ser igual a, dijimos que esto pasa a restar. Como si ponemos un negativo al principio es más difícil, vamos a poner este primero. Entonces, va a ser igual a fuerza peso positiva, porque era negativo, menos la fuerza en Y. Ok, entonces, fuerza normal va a ser igual a fuerza peso. ¿Cómo sé yo cuál es mi fuerza peso? Fuerza peso, recordamos que fuerza peso por fórmula es masa por gravedad. Entonces, fuerza peso, miremos cuál es la masa que nos dan. Nos dan una masa de 25 kilogramos. 25 kilogramos. Y fuerza peso igual 25 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a fuerza peso. Va a ser igual a 245 newtons. Ok, perfecto. Ya tenemos que equivale fuerza peso. Entonces, fuerza peso va a ser igual a 245 newtons. Ya vimos por qué. 245 newtons menos la fuerza en Y. Okay. Ya sacamos la fuerza en Y, ¿no? De nuestro triángulo. Fuerza en Y es igual a fuerza por seno del ángulo. Ok, perfecto.
menos, vamos a borrar esto, menos fuerza por seno del ángulo. Perfecto, ya tenemos todo básicamente. Entonces, recordemos que si fuerza de fricción es la coeficiente de fricción, que ya nos lo dieron, por fuerza n, que lo acabamos de sacar, sabemos que fuerza n es esto, lo acabamos de sacar. Esto es fuerza n, a esto equivale a fuerza n. Entonces, reescribiendo, tenemos que fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción, que es μ, es 0.112, pero lo vamos a escribir como su variable, para no confundirnos. Por fuerza n, que fuerza n es 245, por 245 newtons, menos fuerza por seno del ángulo. Okay, esto es nuestra fuerza de fricción. Okay, ya tenemos fuerza X y tenemos fuerza de fricción. Ya podemos trabajar. Entonces, nuestra ecuación final sería la siguiente. Como tenemos. Ok, repasemos. Tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la fuerza X, que es positiva, menos la fuerza de fricción, que esto va a ser igual a masa por aceleración en X, que esto va a ser fuerza X menos fuerza de fricción, igual a 0. Porque esto es 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Recordemos que en nuestro ejercicio no nos dan ningún valor ni de fuerza Y ni de fuerza X. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que sacar mi fuerza a partir de los despejes para fuerza X y fuerza Y. Porque si despejo directamente para fuerza, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada porque no tengo ningún valor de estos. No puedo trabajar. O sea, no me dan ni el valor de la hipotenusa, ni el valor del opuesto, ni el valor del adyacente. Entonces, por eso se hace todo este proceso, que si quieren pueden retroceder el video para verlo de nuevo. Ok, está bien. Okay, entonces ya definimos qué es fuerza X. Fuerza X es fuerza por el coseno del ángulo. Ya definimos qué es fuerza de fricción. Fuerza de fricción, ya dijimos qué es esto, fuerza de fricción. Entonces, menos μ, porque μ es la constante de fricción. Recordemos que fuerza de fricción igual a μ por fuerza normal. Entonces, fuerza normal dijimos que es 245 newtons menos fuerza por seno del ángulo. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, como fuerza de fricción es igual a μ, y todo esto, técnicamente, todo esto es igual a fuerza N, porque fuerza N es igual a el peso, bueno, en este caso es peso menos la fuerza en Y, y la fuerza en Y, recordemos que es esto. Ok, bueno, ya teniendo eso, esta es nuestra ecuación final. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, como queremos resolver para f, pero ¿qué pasa? Tengo dos f's en el mismo lado. Ok, voy a empezar por despejar para f. ¿Cómo despejamos para f? Primero que nada vamos a aplicar la distributiva. Vamos a distribuir μ, ya que está multiplicando al paréntesis. Lo vamos a distribuir acá y lo vamos a distribuir acá. Entonces vamos a escribir fuerza de coseno del ángulo. Esto solo lo pasamos para abajo, esto solo se pasa. Entonces esto va a ser menos 245 newtons por μ, multiplicando al μ. Lo podemos escribir como menos μ por 245. Ahora, vemos que aquí tenemos un negativo y aquí un negativo, entonces todo va a sumar más μ
de fuerza por seno del ángulo. De nuevo, ¿de dónde sale esto? Estos μ salen de la distributiva de μ, ya que está multiplicando negativo μ por positivo negativo μ y por negativo positivo. Okay, está. Todo esto es igual a 0. Okay, entonces, como yo quiero resolver para f, lo que voy a hacer primero es deshacerme de esto. Voy a pasar esto a sumar, porque esto me estorba ahorita. Entonces, fuerza de coseno del ángulo más μ de fuerza del seno del ángulo va a ser igual a esto, que lo pasé a sumar, entonces deja de ser negativo, igual a μ por 245 newtons. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Como yo tengo la misma variable, voy a factorizar. Entonces, tenemos misma variable, ¿verdad? Fuerza, que la tenemos dos veces. Fuerza por qué me va a dar a esto. Fuerza por qué me va a dar a esto. Fuerza por coseno del ángulo. Ahora, fuerza por qué me va a dar a esto. Fuerza por μ y seno del ángulo. Fuerza por μ y seno del ángulo. Ok, entonces, esto es lo mismo que esto es igual. ¿Por qué? Porque si yo vengo y hago la distributiva, no, okay, fuerza de coseno más fuerza aplicando μ por seno del ángulo. O sea, esto vuelvo a lo mismo, vuelvo a tener 2. Entonces por eso yo factorizo y lo convierto en esto, para tener una sola variable. Entonces tenemos, o sea, una sola variable de fuerza. Entonces tenemos fuerza multiplicando a coseno del ángulo más μ por seno del ángulo va a ser igual a μ por 245 newtons. Ok, entonces ¿qué quiero hacer yo aquí? Quiero dejar a f sola, quiero que f esté solita. Entonces ¿qué hago? Como esto está multiplicando, yo voy a dividir. Divido entre lo mismo para cancelarlo, coseno más μ seno del ángulo, que se cancela, y acá lo divido. Entonces coseno del ángulo más μ por seno del ángulo. Ok, entonces tenemos que fuerza va a ser igual a esto. Entonces fuerza va a ser igual a μ, va a ser igual a μ por 245 newtons sobre coseno del ángulo más μ por seno del ángulo. Entonces ya reemplazando los valores, recordemos que el ángulo que nos dieron es 30 grados y que μ es igual a 0. ¿Y de dónde saco yo que es 0.112? Ah, del ejercicio. El ejercicio me da el valor 0.112 coeficiente. Esta ya es nuestra ecuación final, recordemos, esta ya es nuestra ecuación final. Entonces, fuerza va a ser igual a 0.112 por 245 newtons sobre coseno de 30 grados más 0.112 por seno de 30 grados. Entonces voy a resolver arriba y abajo. Entonces fuerza va a ser igual a esto por esto, me da a, vamos a multiplicar acá 0.112 por
entre 45 me da 27.44 newton. Ok, ahora abajo, coseno de 30 más coseno de 30 más 0.112 por seno de 30. Entonces esto me da aproximadamente 0.922. Entonces ahora vamos a dividir esto, 27.44 entre 0.922. Y esto me da un aproximado de fuerza, va a ser aproximadamente 29.76 newtons. Y ahí tendríamos nuestra respuesta. Entonces, este valor vendría siendo la fuerza que necesita la niña. Es decir, esta fuerza va a ser igual a 29.76 newtons. Y eso sería todo. Muchas gracias.